Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo curso universitario. En esta ocasión va a dar inicio el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez y en su representación nos va a hablar el doctor Rafael Dalmau y la charla va a ser titulada El paciente hemodinámicamente ideal, entendiendo la hemodinamia de la idealidad a la realidad. Bueno, espero que puedan aprovechar los contenidos que va a vertir Rafael y le agradecemos mucho su participación. Adelante, Rafael, y buenas tardes. Gracias. Bueno, el propósito de este encuentro, de esta presentación, es mostrarles nociones o aspectos de la fisiología circulatoria o la hemodinámica que por ahí quizás no se lo hayan encontrado, y no porque no hayan sido todavía publicados o presentados o se haya hecho hace poco, sino porque, al contrario, son tan antiguos que se perdieron en el tiempo. Y lo curioso es que estos contenidos que vamos a ver tienen una tremenda aplicación en lo que nosotros sabemos o queremos saber en el manejo hemodinámico cotidiano de los pacientes. Bueno, la presentación se divide en dos partes, con un objetivo cada parte. La primera parte quizás es la más densa y les pido paciencia, va a llevar media horita, la segunda parte unos 20 minutos. Y el objetivo de la primera parte es cambiar el punto de partida o la introducción que cotidianamente o habitualmente tenemos a la fisiología circulatoria y presentar el sistema cardiovascular como un circuito, ¿no? Un circuito compuesto de ciertas partes y esas partes tienen ciertas propiedades que obedecen leyes bien definidas, que se las voy a pasar a mostrar, y mediante la interacción de esas dos partes, que es el corazón y la vasculatura, no hay ningún misterio ahí, se logra un cierto estado de estabilidad o equilibrio. La segunda parte, el objetivo, va a ser introducir un concepto que, de nuevo, quizás no lo hayan escuchado antes, que se llama distribución del volumen sanguíneo o distribución de la volemia, para hacerlo más corto, y de paso, eso nos va a conducir a interpretar, o mejor dicho, antes de interpretar, a definir lo que queremos decir por estado volémico, un término que se usa mucho en la literatura o donde sea, pero que pareciera no tener una definición unívoca. Baja la cámara, usamos este audio. Ah, bueno. Bien, cada objetivo se basa en una premisa. El primero es que la introducción, como les dije, cotidiana o común a la fisiología cardiovascular está, yo creo, mal enfocada. Si bien es intuitivamente correcta, es decir, hablar un poco de 3 o 4 leyes de la hidrodinámica, porque después de todo la hemodinámica es una rama de la hidrodinámica, la dinámica de fluidos, y unas nociones de mecánica cardíaca. Por ese lado tiene sentido, pero de nuevo, se pasa por alto el hecho de que el sistema cardiovascular es un circuito y funciona como tal. Por eso necesitamos contenidos o conceptos de otras disciplinas como la analítica de circuitos y la teoría del control. No se asusten, no vamos a estudiar esas áreas de golpe, sino vamos a mencionar los conceptos más fundamentales. Y en cuanto a la segunda parte, la premisa es todavía más contundente. Es que el volumen sanguíneo como variable hemodinámica ha sido y es relegada. Y esto es una paradoja porque toda fluido y hemoterapia recaen sobre una variable que se llama volumen sanguíneo, la cual fundamentalmente desconocemos. Así que eso es la segunda premisa. Y entre paréntesis, antes de continuar, quería aclarar qué estamos entendiendo por hemodinámica. Y lo vamos a hacer de la forma negativa, diciendo qué no vamos a estar incluyendo dentro de este término. Como les dije al principio, no vamos a estar hablando o lo vamos a delimitar de la hidrodinámica y de la mecánica cardiovascular. Yo creo que enseñarles 3 o 4 leyes de la hidrodinámica para que se lo olviden al poco tiempo y fuera de contexto a veces no tiene sentido.
Y en cuanto a la mecánica, es muy interesante y un área muy extensa, pero que nadie tiene en su monitor una gráfica presión-volumen del ciclo cardíaco, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no creo que nos esté mostrando nada relevante desde el punto de vista del manejo hemodinámico. Por otro lado, vamos a estar excluyendo de esta presentación o de este análisis todo lo que tenga que ver con la pulsatilidad, o sea, la dinámica del flujo pulsátil y la microcirculación. Todas las variables hemodinámicas que vamos a mencionar a partir de ahora son promediadas en el tiempo, ya sea la presión, el volumen, el flujo. Y por último, y en lo que respecta específicamente a la interacción corazón-vasculatura, que es el eje de esta primera parte, la vamos a estar también diferenciando o delimitando de lo que se conoce como acoplamiento ventrículo arterial, que este sí es un concepto muy conocido, ya de los años 70, pero que está limitado simplemente, como lo dice el término, a los segmentos de alta presión del sistema arterial, que es el ventrículo izquierdo y la aorta, que es otro tema totalmente distinto. Y los desafíos son entender a la perfección estas dos gráficas que ven acá. Y esto no lo pongo para intimidarlos, sino para todo lo contrario, para mostrarles que la complejidad no va a ser superior a lo que ven ahora, que es una gráfica a mi izquierda y un diagrama de bloques representando el sistema o el circuito cardiovascular. Y por el lado de la segunda parte, como les dije, el desafío principal es que ustedes se vayan pensando en el volumen sanguíneo de una forma radicalmente diferente a la que venían haciendo hasta ahora. Se preguntarán qué conexión o qué relaciona estas dos partes, estos dos grandes contenidos. Bueno, la palabra clave es la distribución de la volemia, como ya les anticipé. Y ahora comenzamos con la primera parte. Primero, ustedes se habrán preguntado cuando leyeron el título por primera vez qué queremos decir o qué se le habrá ocurrido a Rafael con paciente hemodinámicamente ideal. Bueno, es un título yo creo que bastante creativo, porque se me ocurrió al combinar un experimento clásico en fisiología cardiovascular, y por experimento clásico me refiero segunda mitad del siglo XX, con un abordaje clásico en física, sobre todo física teórica. El primero es esta gráfica que les mostré antes, que va a ser la protagonista principal de la charla. Y el segundo es en realidad como una especie de parodia o si se quiere un chiste, que se llama la fábula de la vaca esférica, que se comenta dentro de la comunidad de física teórica, y que resumidamente consiste en que un granjero consulta en una universidad local con la necesidad de aumentar la producción del tambo. Resulta que el problema cae en manos de un físico teórico y el físico teórico viene al otro día con la solución al problema y comienza asumiendo una vaca esférica en el vacío o en un vacío. Es como un chiste de que el físico teórico, por más perspectiva que tenga o indague sobre un problema, muchas veces no tenga aplicación para los problemas del mundo real. Pero no deja de ser útil, no solamente para entender el funcionamiento básico del mundo real, sino como punto de partida. Y por eso puse acá estos dos puntos. Sacarle las complicaciones a un problema, o sea, idealizarlo, como será en ciertos sistemas físicos, como una bola rodando por una pendiente sin fricción, etc., a veces es muy útil. Y para el caso de la dinámica del sistema cardiovascular, se me ocurrió justamente pensar en qué caso podría ser en el cual la vasculatura esté absolutamente controlada y se puedan identificar las variables independientes, la variable dependiente y las propiedades físicas de la vasculatura. Y ese escenario lo proporciona la circulación extracorpórea, la derivación cardiopulmonar total con circulación extracorpórea. Lo que quiero decir con esto es que el paciente hemodinámicamente ideal no es tan ideal, en el sentido de que no es irreal. Y de hecho sería bastante fácil de conseguir ese escenario en la realidad, y de hecho es
esta gráfica son datos reales, no en humanos, pero sí en perros. Pero si le interesara reproducir esta gráfica, tendrían que hacer lo siguiente en un paciente. Tendrían que conectarlo a circulación extracorpórea con derivación cardiopulmonar total, que es un procedimiento bastante estándar en cirugía cardíaca, pero antes de eso tendrían que hacerle una raquitotal. ¿Por qué cada cosa? En cuanto a la derivación cardiopulmonar total, necesitamos aislar la vasculatura. ¿Aislarla de qué? Aislarla del corazón. Por ahora vamos a estudiar la vasculatura. Y controlar el flujo. Pero no controlar el flujo en el sentido de regularlo de tal o cual forma, sino directamente ajustarlo. 1 litro, 5 litros por minuto, 10 litros por minuto. Y en cuanto a la raquitotal, anestesia espinal total, necesitamos que la vasculatura permanezca arrefléxica, que no tenga reflejos autonómicos, o sea, una denervación farmacológica. No les recomiendo hacer eso, los podrían echar de la residencia. Eso era un chiste. Bueno, este es nuestro paciente. Lo que están viendo es una gráfica presión-flujo. Presión vascular, obviamente, o presión sanguínea, y flujo en el eje X, que es el gasto cardíaco. Lo que ven es una línea de puntos horizontal que estaría dividiendo el sistema arterial del venoso. No quiere decir que haya un flujo arterial por un lado y un flujo venoso por el otro. Este es el gasto cardíaco estacionario. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 litros por minuto. Y lo que ven es la presión arterial y la presión venosa en función del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo es la variable independiente, la variable controlada en la vasculatura. ¿Está? A su vez, ven que no hay una sola curva para cada sistema, hay una familia de curvas, y en breve van a entender por qué es eso. En cuanto a esa línea de puntos horizontal, representa una presión, que es la presión cuando el flujo es igual a 0. Cuando hay paro circulatorio establecido, que es aproximadamente en humanos 10 milímetros de mercurio. ¿Importa eso? Por ahora no. ¿Cuáles son las implicancias de esta gráfica y de este escenario? Como les decía antes, que el flujo es controlado absolutamente y que la presión y el flujo son directamente proporcionales. Y ahí subyace lo que llamábamos idealidad, condición ideal, que no solamente, y el hecho de que sean directamente proporcionales, o sea, que sea una función perfectamente lineal, significa que podríamos predecir el flujo mirando a las presiones. Si nosotros tuviéramos nuestro paciente y tuviéramos la gráfica correspondiente a ese paciente y estuviéramos midiendo la presión, por ejemplo, arterial, y si conociéramos la función, conociéramos esa curva, o mejor dicho, esa recta, podríamos conocer el flujo instantáneamente. Obviamente es una condición ideal, ya se entiende. Y también podríamos conocer el flujo máximo alcanzable, que es cuando cada una de esas rectas llega a presión venosa igual a 0. Y después le vamos a explicar por qué es. Y en cuanto a la presión, esta presión que la vamos a llamar por ahora, o la vamos a denotar como presión sub 0, las implicancias son que es independiente del flujo, es una presión basal, o sea, la presión arterial y venosa son como desviaciones de esa presión, llamémosla presión estática, de reposo, ha tenido muchos nombres en 200 años. Y también es una presión límite, en cuanto que la presión arterial no puede descender menos que esos 10 milímetros de mercurio, y la presión venosa o presión venosa central aumentar por ese nivel. Esa presión depende simplemente del volumen sanguíneo total y de la compliancia vascular total. Esta figura que les muestro acá, la vamos a repetir en las siguientes 3 o 4 diapositivas, y representa lo que es una función. Es como una máquina, como un aparato, a través del cual una variable, que es la variable independiente, o entrada, es relacionada con otra variable, que es la variable independiente, o salida. O sea, estamos hablando de una relación inseparable, una relación funcional inseparable entre dos variables. La P representa las propiedades de esa máquina, propiedades físicas,
me olvidé de decirles que la variable independiente se puede interpretar como la causa, mientras que la dependiente el efecto. La P representa las propiedades o parámetros, y esos pequeños engranajes, la relación funcional entre ambas variables, ¿no? Que sería una ecuación. Puede ser simple, compleja, no importa. Eso a su vez lo podemos representar o plasmar gráficamente, como en el caso de nuestro paciente, mientras que las propiedades generalmente llevan un símbolo. Bueno, si ustedes relacionan presión y flujo, ¿qué se les viene a la mente? La resistencia, supongo. Y de hecho, la pendiente de cada una de esas rectas depende de la resistencia, que es la primer propiedad física de la vasculatura, la relación entre presión y flujo. Pero en el caso de la vasculatura, como la estamos estudiando, el flujo es la variable independiente. Por eso la ponemos a la derecha del signo igual, si bien matemáticamente esas dos formulaciones son idénticas. El flujo es la entrada, la presión es la salida. La presión es el resultado de forzar un fluido, en este caso la sangre, a través de la vasculatura y no al revés. Mejor dicho, no es la presión, sino es una diferencia de presión arteriovenosa. Y en cuanto a la segunda propiedad física, que es la capacitancia, por eso distinguimos el elemento resistivo con la resistencia, el elemento capacitor, la capacitancia, que se define como el volumen sobre la presión. No es lo mismo que compliancia, que quizás es otro término que habrán encontrado en varias ocasiones, que es un cambio de volumen por cambio de presión o cambio de presión. O sea, lo que está reflejando es la pendiente de esa relación. Y como hicimos con la resistencia, se les ocurriría que con la capacitancia vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner o el volumen o la presión como entrada o como salida. Pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es un poco menos intuitivo. Y lo que necesitamos es que ese gradiente de presión, esa diferencia de presión, mejor dicho, que nos arrojó el elemento resistivo, la primera función, a través del elemento capacitor, nos dé los valores individuales específicos de la presión arterial y de la presión venosa. Y para ello es importante ese cociente, que se estarán preguntando de qué significa compliancia venosa sobre compliancia arterial. Pero antes de mostrarles lo que significa ese cociente, quiero mostrarles lo que es una gráfica de la compliancia vascular, una aproximación bastante aproximada o realista, volumen de nuevo sobre presión, o sobre presión transmural para ser más exactos, y notarán que hay que los tubos o las estructuras colapsables, como los vasos sanguíneos, tienen esta propiedad de que no colapsan a presión transmural cero, o sea, contienen un volumen residual, como un balón de fútbol o de básquet, o como el corazón o el pulmón. Es una propiedad, ese volumen se conoce también como volumen no estresado, quizá lo hayan escuchado así. Y a partir de ese punto, incrementos del volumen ya generan presión transmural debido a que las paredes empiezan a distender, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que cada vez que computamos la presión de un vaso sanguíneo, lo que se está en realidad computando es este volumen que es conocido como volumen estresado o volumen dinámico. Cada vez que nos vamos a estar refiriendo a presiones vasculares o a compliancia, nos estamos refiriendo a esa subdivisión del volumen. En cuanto al elemento capacitor, para llegar a ese cociente que nos daba esa familia de curvas, son 4 pasos muy sencillos. Primero, como les decía, definimos la compliancia, la arterial y la venosa, cambio de volumen sobre cambio de presión. Y nos preguntamos, ¿qué hace el corazón? Genera el gasto cardíaco, lógicamente. Pero ¿cómo podemos expresar ese gasto cardíaco, ese flujo, de un modo que incluya a la compliancia? En otras palabras, de un modo que incluya cambios de volumen o cambios de presión. Y la respuesta es esta, en el paso número 4. El gasto cardíaco, si ustedes se imaginan, si ustedes fueran el corazón y toman un recipiente, ese recipiente sería su volumen sistólico, y toman fluido de un compartimento y lo vuelcan en el otro, eso es lo que están haciendo, eso es lo que hace el corazón básicamente. Saca un volumen finito del sistema
o compartimiento venoso, a través, por medio de la vasculatura, obviamente, pulmonar, y lo vuelca en el sistema arterial. Por eso es un cambio recíproco, por eso el signo menos, de un intercambio recíproco de volumen sanguíneo entre ambos compartimentos. Y si reemplazamos esos cambios de volumen por los valores de la ecuación en la definición de compliancia, tenemos esto, y si arreglamos estos términos, tenemos ese famoso cociente que se podría llamar compliancia relativa, compliancia venoarterial relativa. O sea, cuánto más compliantes son las venas respecto a las arterias en conjunto. Y si vemos nuestro paciente ideal desde el punto de vista de la compliancia, y para hacerlo todavía más fácil de visualizar, intercambiamos los ejes, ponemos la presión en el eje Y y el volumen en el eje X, esto lo llamaríamos elastancia, que no es sino la recíproca de la compliancia, no es nada extravagante. Vemos eso, vemos que ese cociente normalmente en humanos es alrededor de 20, 19 para ser exactos, lo que significa que la pendiente de la compliancia arterial es 19 veces más empinada que la venosa. Y ahí tenemos 3 valores de flujo de gasto cardíaco, 0, 1 y 5, y vemos cómo responden los cambios de presión acorde a eso, asumiendo que la resistencia es constante. Y si combinamos resistencias y compliancias en la misma función, vamos a obtener las rectas que les mostré al principio y que las vuelvo a poner acá, que combinan ambas propiedades. Si ven, de nuevo, como les decía antes, presión sobre flujo, ustedes piensan en resistencia, en este caso está embebida, implícita, la compliancia vascular. Entonces, el flujo es la variable independiente y como resultado, a través de ese cómputo que hicimos, tenemos los valores individuales de presión arterial y presión venosa. Y lo podemos simbolizar al conjunto de estas dos propiedades, capacitancia y resistencia, con este símbolo hidráulico de un pistón, que sería la compliancia, y la resistencia, que sería simplemente las propiedades geométricas y físicas también del fluido, obviamente, que generan la diferencia de presión de un extremo a otro. Y en cuanto al corazón, es bastante más simple y acotado. Si bien es una bomba extremadamente compleja que puede ser analizada o estudiada desde muchos puntos de vista, si la estudiamos desde el punto de vista de los circuitos, de la analítica de circuitos, y la vemos como tal, y aplicamos el mismo proceso, nos preguntamos, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la entrada que hace el corazón? Me voy a decir las propiedades físicas del corazón, así como la vasculatura de resistencia y capacitancia, la del corazón tiene muchas. La más conocida obviamente es la contractilidad o el inotropismo, otra es la frecuencia. En este caso de esta gráfica, estamos, la familia de curvas que ven depende de la contractilidad. Todos deben conocer esta gráfica, que es la gráfica de la ley de Starling, ¿no? En la abscisa tenemos la presión auricular derecha y en la ordenada tenemos el gasto cardíaco, el flujo. Y como tal, la entrada son las presiones arterial y venosa como condiciones de carga, precarga y poscarga, y la salida es el flujo. Acá, y bueno, el símbolo es, el corazón es un generador de corriente en el análogo eléctrico, ¿no? Esto lo puse para mostrarle que hay varios tipos de corriente eléctrica y el análogo eléctrico del flujo del gasto cardíaco sería la corriente pulsátil. Y si cerramos el circuito, tenemos un diagrama de bloques como les mostré al principio. Lo que tenemos acá son las funciones que les mostré. Para arriba tenemos el subsistema cardíaco o corazón y abajo el subsistema vascular o vasculatura, desdoblada en el elemento resistivo o resistencia, en el elemento capacitor o capacitancia, cada uno con su ley gobernante que está arriba de cada bloque, y las variables independiente y dependiente para cada caso. Y notarán que la variable independiente para uno es la variable dependiente para el otro y viceversa, cuando cerramos el circuito. Esta tablita de doble entrada sirve justamente para ver eso, de los colores entre ambos grupos de variables y los parámetros principales, o sea, las propiedades físicas de ambos subsistemas.
Y si nos permitimos tomar el flujo, que es lo que tienen en común ambos subsistemas, y de las dos presiones, la presión venosa, tenemos, o sea, el mensaje que se tiene que llevar de este análisis es que corazón y vasculatura interaccionan negativamente por el solo hecho de compartir variables dependiente e independiente de forma recíproca. Este es el mismo diagrama de bloques, salvo más simplificado, y podemos resumir con estas gráficas y símbolos que vimos hasta ahora para cada subsistema. Y a su vez lo podemos sintetizar en, ya que comparten coordenadas, podemos graficar las dos curvas, o mejor dicho, una de cada subsistema, y superponerlas. Y el punto de intersección representa ese punto de equilibrio de estabilidad del circuito funcionante. Pero ustedes, yo al principio, con la gráfica del paciente hemodinámicamente ideal, ustedes nos vieron esa meseta. O sea, la curva de función ventricular o de Starling la identifican perfectamente, seguro, pero notarán algunos cambios en la curva de función vascular. Primero, que no hay una para cada sistema arterial y venoso, sino que hay una sola, que es la del sistema venoso. Acá, entre paréntesis, cuando nos referimos al sistema venoso, estamos agrupando el sistema venoso periférico y el central en uno solo. Y notarán que esa meseta no estaba. Bueno, eso simplemente por cómo fue obtenido estos datos. Y en los libros de texto, publicaciones, lo van a ver justamente con esta meseta, cosa que en la realidad no sucede. No hay presiones auricular derecha tan negativas normalmente, sobre todo en pacientes en decúbito supino. Y, de nuevo, cuando superponemos dos funciones en donde variables dependientes e independientes se comparten de forma recíproca, el resultado indefectible es que una de las dos va a ser trazada o graficada en forma inversa, que en este caso es la curva de función vascular, que clásicamente fue llamada curva de retorno venoso por un pequeño error. Y bueno, y esta es la parte por ahí que ya se empieza a hacer más interesante y terrenal. Que el objetivo de este proyecto de paciente hemodinámicamente ideal no era solamente mostrarle esta condición ideal que se cumple muy raramente, sino mostrarles por qué en la realidad no se da. Y eso yo creo que es la parte más que más provecho le vamos a sacar. Y son tres razones muy puntuales. La primera es que las regulaciones las presiones o sea, presión arterial y venosa normalmente están reguladas. O sea, hay un reflejo que se llama varoreceptor, que es muy poderoso en la vasculatura, en la circulación intacta, y no lo podemos despreciar. Y a su vez, como dijimos antes, corazón y vasculatura interaccionan. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aumento a ver si me sirve esto como puntero. Si yo aumento el gasto cardíaco, ya sea de forma artificial o de la forma que sea, ese aumento va a estar autolimitado por la disminución de la presión venosa central como precarga y viceversa. Entonces nunca esa relación entre flujo y presión, en este caso presión venosa, nunca va a ser lineal. Lo mismo con la regulación de las presiones. Una caída de la presión arterial va a generar una respuesta que va a tratar de contrarrestar esa caída, y esa relación nunca va a ser lineal. Y el tercer punto que nos va a dar pie para la segunda parte es la distribución intercompartimental o en paralelo. Todos sabemos que la vasculatura es un árbol muy ramificado en el cual hay muchos helechos dispuestos en paralelo, cada uno con su conductancia y propiedades, y que el flujo sanguíneo se distribuye según el reclutamiento de cada helecho en determinado momento, y con el flujo sanguíneo también se distribuye el volumen sanguíneo. Y esta es la segunda parte. Porque, y de nuevo, yo creo que todos escuchamos alguna vez distribución del flujo, y lo usamos bastante. Distribución del flujo a la piel para la termorregulación, a la circulación esplácnica para la digestión, renal, y todos los lechos funcionales que se les ocurra. Pero quizás no hayan escuchado que con esa distribución del flujo hay una distribución del volumen sanguíneo. Ese yo creo que es el ingrediente faltante, y se lo voy a mostrar ahora. Y hay dos tipos de distribución del volumen sanguíneo. Una que la llamamos hemodinámica porque depende del flujo, y otra que la llamamos hidrostática porque depende de la gravedad. En cuanto
O sea, ¿y por qué hay distribución en primer lugar? Porque la vasculatura no es rígida. Si la vasculatura fuera rígida, como un sistema de cañerías, no estaríamos hablando de distribución independientemente de si el flujo es 0 o si el flujo es 25 litros por minuto. El flujo va a aumentar, se va a dar la distribución según las resistencias periféricas en paralelo, pero el volumen sanguíneo siempre va a permanecer distribuido de la misma manera. Pero eso no sucede justamente porque la vasculatura es bastante flácida, en especial la vasculatura de la especie humana. Y ese volumen periférico distribuido hacia la periferia de la forma que sea, no viene de afuera, sale a expensas del compartimento vascular central, como vamos a ver acá y en breve. Como les decía, esa distribución está gobernada básicamente por las conductancias de cada lecho, y cada lecho es reclutado según la necesidad, ¿no? Y para esto es muy útil lo que se llama la representación o modelo bicompartimental de la vasculatura. Tomamos dos tipos de lechos, los muy compliantes y los poco compliantes. Dentro de los muy compliantes tenemos, les dije, la circulación esplácnica y la piel. Y dentro de los poco compliantes, el músculo esquelético. Y, bueno, acá lo están viendo en este dibujo, que según el lecho que sea perfundido y por lo tanto reclutado, se va a ver reflejado la caída del aumento en el volumen y presión del compartimento central. Y esto es la tercera razón, puntualmente, por la cual esta idealidad, esta función lineal no se cumple. Fíjense, acá tenemos dos vasculaturas idénticas, absolutamente idénticas, y los flujos a través de esas vasculaturas son idénticos, digan 5 o 6 litros por minuto, cualquier número, pero las presiones venosas no son idénticas, una es más alta que la otra. ¿Por qué? Porque el flujo se distribuyó de forma totalmente opuesta en un caso que en el otro. En el primero se distribuyó hacia la circulación, hacia los lechos poco compliantes, digamos el músculo esquelético, y en el segundo hacia los lechos de mayor compliancia. Eso se ve reflejado en la presión venosa central. Y acá tienen perfiles de presión. Todavía no vimos ningún perfil de presión. Vimos gráficas flujo-presión, por ejemplo, pero no vimos un perfil de presión de principio a fin, o sea, de extremo a extremo, de aorta a vena cava. Y lo que ven en este caso es lo que vimos hasta ahora con el paciente ideal, que el flujo es regulado artificialmente a resistencia vascular constante, y cuando aumentamos el flujo, la presión arterial aumenta y la presión venosa disminuye, simplemente porque el volumen se redistribuyó hacia el sistema arterial a expensas del sistema venoso central. Y en este otro caso, tenemos la presión arterial fijada, o sea, permanece constante la presión arterial, y el flujo es aumentado, se dilata la vasculatura periférica, el volumen se distribuye a la periférica, o sea, por vasodilatación, y de nuevo, cae la presión venosa central porque ese volumen sale de algún lado, que es del reservorio central. Pero, como dijimos, la presión arterial permanece intacta. Y esta otra gráfica, yo creo que es la más interesante de todas, muestra otro perfil de presión, de nuevo, de aorta a venas cavas, dividido en 13 segmentos. Y esto es, si bien es una gráfica, parece hecha, de hecho está hecha por simulación, es bastante realista porque todos los parámetros que usó el autor son de la vasculatura humana real, y lo que hizo, si se fijan, no solamente estamos viendo la presión vascular en función de la distancia, de nuevo de extremo a extremo, sino que se le ocurrió poner en el eje X la compliancia acumulada. ¿Por qué? Porque la compliancia tiene esta ventaja que, así como la resistencia, que puede sumarse. Entonces, si nosotros tenemos presión y compliancia, significa que cada uno de estos rectángulos estamos viendo el volumen, digamos, en términos, en dimensiones reales. ¿Y qué subdivisión del volumen? Estamos viendo el volumen dinámico, el volumen estresado, el volumen disponible para la distribución flujo dependiente del volumen sanguíneo. Y lo que ven acá, bueno, obviamente acá la escala está amplificada en el caso del sistema venoso, por eso cuando el flujo es cero y la presión está sub cero, que dijimos antes, que está denotada como PMS, es una línea recta, el perfil de presión es chato, de extremo a extremo,
pero a medida que aumenta el flujo, se hace cada vez más empinada. Y lo que resulta es que siempre, no importa cuál sea el flujo, el área bajo la curva siempre es la misma. ¿Por qué? Porque el volumen sanguíneo es constante, independientemente de su distribución. Y esto mismo puede ser representado de una forma mucho más simple y visualmente agradable, que es agrupando esos 13 segmentos en 3 compartimentos: el arterial, el venoso periférico y el venoso central. Y lo que vemos acá, que parecen icebergs más o menos, es que vemos la subdivisión del volumen dinámico, el volumen o estresado, y el volumen residual o no estresado, y para 3 estados diferentes: para estado de reposo, 5 litros por minuto en reposo, y un caso de vasovenodilatación extrema, en el cual el flujo también son 5 litros y en el cual el flujo se aumenta. ¿Y qué conclusión o qué podemos observar? Que a nivel del compartimento venoso central es el que el primero se queda, por así decirlo, sin volumen estresado, y por lo tanto la presión transmural cae a 0 o subatmosférica, y el gasto cardíaco no puede aumentar más que eso porque se colapsan esos vasos y la precarga queda limitada. Y en cuanto a la distribución hidrostática, acá hice un desastre con el agua. Se me derribó el vaso de agua. En cuanto a la distribución hidrostática de la volemia, ahora a partir de estas 4 o 5 diapositivas los voy a bombardear con imágenes, pero a diferencia de gráficas son imágenes mucho más amigables porque son dibujos, pero que son la verdad que muy útiles. Si ustedes comparan la vasculatura de la especie humana, o sea, del bípedo, con el cuadrúpedo, en este caso un perro, van a notar que el estrés, ustedes lo que están viendo acá es el estresor más importante hemodinámico en la especie humana, que no es ningún fármaco particular, es simplemente la gravedad. ¿Tá? El estrés hidrostático se llama. El ser humano tiene el 70% de su volemia por debajo del nivel del corazón. Por eso cuando estamos parados, nuestra precarga es mínima. Es lo más bajo que podría estar, excepto que nos exsanguinen. Nuestro corazón, cuando estamos parados, tiene literalmente el tamaño de nuestro puño cerrado. Y la presión venosa central es en promedio 0 por ese hecho. En cambio, el perro tiene el 70% de su volemia a nivel del corazón. Y tiene una vasculatura mucho más compacta y menos compliante que la del humano, que es mucho más extensa y más compliante. Por lo tanto, el perro es como un gigante cardiovascular en comparación con el humano. Y acá lo que hicimos con este experimento, con este humano en particular, fue lo que se llama, que está bien un experimento clásico en fisiología, que se llama inmersión termoneutral. Se coloca al individuo en ortostasis en una pileta de agua y se sube el nivel progresivamente y se ve lo que está obviamente sombreado en negro, es la volemia, y se ve cómo la volemia se va distribuyendo hacia el centro a medida que el nivel del agua aumenta, y eso se ve reflejado en la presión venosa central, que en el caso, como les dije antes, afuera de la pileta es 0, y aumenta de 5 a 15, y este individuo no tuvo ni una gota más ni menos su volemia permaneció constante, y también su gasto cardíaco. Asumimos que en este caso pudo haber aumentado un poco porque se reclutó el ventrículo y aumentó el gasto cardíaco, aún en reposo, por reclutar el mecanismo de Frank-Starling y nada más que por eso, pero todo permaneció constante excepto la distribución del volumen sanguíneo. A este paciente quizás pensaríamos que está sobrecargado y está hipovolémico, cuando en realidad su volemia es absolutamente normal en los 3 casos. Yo creo que estoy hablando lejos del micrófono y no me estoy dando cuenta. Y una combinación de estas 2 formas de distribución, la hemodinámica y la hidrostática, y de nuevo aprovechando la fisiología comparativa, vemos que en el caso del cuadrúpedo, que no importa lo que haga, si está en reposo, o si está parado, o si está haciendo ejercicio, todos sus parámetros de volumen y presión cardíacas siempre permanecen constantes, porque su volemia siempre permanece al mismo nivel. Lo único que aumenta es el gasto cardíaco, obviamente, cuando empieza a correr. En cambio, en el humano, cuando pasa del cúbito a ortostasis, cae abruptamente todos los volúmenes y presiones de lleno, y por lo tanto cae el volumen sistólico. ¿Tá? Para contrarrestar eso,
o vuelve a acostarse, o empieza a correr también. Aumentar su gasto cardíaco, pero sus parámetros de llenado van a volver a la misma situación que cuando estaba acostado. Y acá tienen el mismo ejercicio, pasar de decúbito a ortostasis, pero con más mediciones de otras cosas que son interesantes. No solamente los volúmenes y presiones de lleno, sino también, por ejemplo, acá tienen el flujo a nivel del antebrazo. Y fíjense cómo cae el flujo a nivel del antebrazo cuando se para. ¿Por qué? Porque las circulaciones que no son vitales se contraen para contrarrestar esa caída del gasto cardíaco y la presión arterial. Como cae también el flujo esplácnico y renal. ¿Y ustedes, y qué tiene que hacer este sujeto para, de nuevo, para contrarrestar todos esos cambios? Tiene que empezar a caminar y volver toda a la normalidad. Ustedes a este punto estarán impacientes y dirán, bueno, Rafael, muy lindo todos los ejemplos y todos los dibujos, pero nosotros no lidiamos con pacientes en ortostasis. Nuestros pacientes están o en decúbito, como muchos semisentados. Pero fíjense en este otro caso, que este es otro experimento clásico en fisiología cardiovascular, que tenemos un paciente en perfecto decúbito. De nuevo, lo sombreado representa su volumen sanguíneo, que en decúbito está centralizado, y este es el paciente anestesiado. ¿Qué pasó? Se distribuyó a la periferia. Fue lo mismo que ponerlo en una tabla basculante y pararlo. En realidad no está anestesiado, lo que se hizo fue generar presión de succión a nivel caudal, o sea, de las caderas hasta los pies, pero es el mismo efecto que cuando uno hace una anestesia espinal o cuando hace una anestesia general también. Fíjense cómo caen las presiones de lleno y cómo cae la presión arterial porque cayó el gasto cardíaco. El gasto cardíaco siempre es la variable independiente. Y como conclusión de todo lo anterior que dijimos respecto a la distribución del volumen sanguíneo, podríamos definir 3 estados de distribución del volumen sanguíneo. El primero es la distribución a secas, y se da cuando el flujo es igual a 0, en el paro circulatorio. El perfil de presión es chato, son esos 10 milímetros de mercurio de aorta, venas cavas, o sea, la presión, todas las presiones vasculares son iguales y por lo tanto igual esta presión sub 0, la presión del paro. Pero el perfil de volemia no es el mismo. Mejor dicho, el perfil de volemia no es chato. El perfil de volemia es, hay muchísimo más volumen sanguíneo en las venas, en el sistema venoso, que en el sistema arterial, porque no solamente las venas son más compliantes, sino que son más capacitivas. O sea, tienen más capacitancia y más compliancia. Y acá la capacitancia es lo que más volumen sanguíneo se lleva, que estaría representado por el volumen sanguíneo residual o no estresado. Después la compliancia también obviamente suma. El segundo estado es la redistribución. Y la redistribución es cualquier estado diferente al flujo igual a 0. O sea, el flujo mayor que 0, ya sea 2 litros por minuto, 5, 10, no importa. En ese estado la presión arterial va a ser mayor a esta presión basal, la presión del paro, y la presión venosa va a ser menor, lógicamente. En cuanto al perfil de volemia, va a seguir habiendo más volumen en el sistema venoso que en el arterial, pero no tanto como en el caso del paro, porque justamente el corazón lo que hace es sacar volumen, bombear volumen desde el sistema venoso al arterial, básicamente. Y esto, en la gráfica del paciente ideal, lo podemos ver. La distribución correspondería a la presión de flujo 0 y la redistribución a cualquier otro valor en todo este sistema de coordenadas. Y el tercer estado, y el más relevante para la clínica, es lo que yo llamo maldistribución. Acá hay muchos neologismos, pero bueno, son útiles. La maldistribución se definiría como cualquier estado en el cual el volumen central, el volumen sanguíneo central, es insuficiente para mantener y o aumentar el flujo según las demandas metabólicas en ese momento. Y podríamos decir que por lo que vimos de la especie humana, esos dibujos, que el hombre está condenado a tener su volemia mal distribuida. Siempre escuchan a los filósofos, tienen cosas importantes que decir sobre la hemodinámica. Entonces tendríamos que definir o tener una noción de qué estamos diciendo por volumen sanguíneo vascular central. Una es la cuantitativa, que creo que me faltó poner acá, que es una fórmula empírica muy simple, pero que solamente se aplica para un laboratorio de fisiología, o sea que es lo mismo conocerlo o no. Y la otra es la cualitativa, que lo definiríamos como el volumen sanguíneo contenido en el subsistema intratorácico de baja presión.
¿Por qué intratorácico? Porque el corazón resulta estar en el medio, o más o menos en el medio del tórax. Y lo importante de este compartimento, o de este volumen sanguíneo central, es que está en equilibrio con el volumen de llenado ventricular. El volumen sanguíneo central importa porque de eso depende la precarga, de eso depende el volumen disponible por el corazón para bombear. O sea, en otras palabras, el compartimento venoso central es anatómico por un lado, pero también es fisiológico. Está mayormente limitado a la cavidad torácica, pero también depende de la circulación esplácnica en el abdomen y de otros factores. Y hablando de precargas, tendríamos que también definir qué estamos entendiendo como precarga. Como ustedes sabrán, hay varias, tanto de precarga como poscarga, hay varias acepciones. Y ninguna es más correcta que otra, pero generalmente, erróneamente, se suele decir que la precarga absoluta o verdadera es el estrés parietal ventricular en el momento del fin de la diástole, lo cual es cierto, que sería este extremo de acá, ¿no? Pero ninguno de nosotros, de nuevo, tiene en su monitor el estrés parietal en tiempo real, y nunca lo va a tener, y es irrelevante tenerlo realmente. Lo que nos interesa desde el punto de vista hemodinámico es esta otra definición de precarga, que es la hemodinámica, que sería esta: la relación presión-volumen de fin de diástole, en este caso del ventrículo izquierdo. Esto no quiere decir que estos determinantes que ven acá colateralmente sean menos importantes que estos dos, sino lo que quiere decir que lo que importa desde el punto de vista hemodinámico es tanto el volumen como la presión de fin de diástole a la hora de definir la precarga. Ni uno es más importante que otro, son dos caras de la misma moneda y necesitamos los dos para tener una idea acabada de cuál es la precarga de un paciente. Y esta sería la precarga, como les dije, mecánica, entre comillas, que se está representada acá en este caso con un corte, un modelo muy simplificado, idealizado, dicho sea de paso, del ventrículo para definir el estrés ventricular según la ley de Laplace. Y en este otro panel tenemos la precarga hemodinámica, que es lo que ven acá: relación presión-volumen de fin de diástole. Acá tenemos una curva de Starling donde tenemos un descenso del gasto cardíaco, pero no se sabe por qué pasó eso. Si fue la contractilidad, no, porque estamos sobre la misma curva. Fue un cambio en la relación presión-volumen de fin de diástole. Y esto es lo mismo, básicamente. Y por último, ya estamos llegando al final. ¿Por qué hice tanto hincapié en este concepto de la distribución de la volemia, en diferentes patrones y tipos de distribución de la volemia? Para definir esta palabra tan famosa pero indefinida, que es el estado volémico. Y la conclusión que sacamos es que la definición del estado volémico, o la interpretación del estado volémico, es dual. Se define, por un lado, por la homeostasis de la volemia. La sangre no es agua ni suero fisiológico, es un fluido muy complejo que tiene una cierta homeostasis, ¿no? Y los valores normales, entre comillas, de ese tejido, o sea, un tejido tan vivo como el cerebro, dependen de ciertos, o mejor dicho, están clasificados según ciertos parámetros antropométricos: sexo, edad, talla, peso, etc. Pero también dependen del estado fisiológico del paciente. No es lo mismo una mujer embarazada que una mujer no embarazada, o un paciente chocado, ya sea por sepsis, por hemorragia o lo que fuera. La concepción de la normovolemia va a ser diferente. En cuanto a la antropométrica, es siempre estática porque el paciente no cambia antropométricamente. Y la otra aspecto del estado volémico es la definición hemodinámica, que tiene que ver con la circulación de la sangre. O sea, la sangre no solamente es un fluido con ciertas propiedades y cierta homeostasis, sino que también es un fluido en circulación. ¿Y qué aspecto de la circulación? La distribución que estuvimos viendo recién, que también es una cuestión dinámica. Y yo creo que el manejo hemodinámico debería contemplar estos dos aspectos de la volemia: la homeostasis, la homeostática, y la distribución. Y en cuanto a eso, o mejor dicho, en cuanto al aspecto homeostático, de nuevo, nadie quiere tener un paciente ni hiper ni hipovolémico, obviamente. Y en cuanto a la composición de la sangre, fíjense, los parámetros que usamos cotidianamente, como el hematocrito, por ejemplo, son totalmente, nos pueden guiar mal, si solo nos guiamos por el hematocrito.
Fíjense cómo acá tenemos hematocritos idénticos, normales o unos más bajos que otros, pero en situaciones totalmente opuestas. ¿Y por qué nunca vamos a saber cuál es el hematocrito normal o alterado? Porque no conocemos la volemia. Simple regla de 3. Necesitamos esa variable, o sea, el volumen sanguíneo intravascular total, para poder determinar si ese hematocrito es hemoconcentrado o hemodiluido. Ustedes se preguntarán, ¿medir la volemia cómo? Eso es propio de un laboratorio de fisiología del año 70-80. Pero me gustaría hacer otra analogía para que vean que no solamente que se puede, sino que hoy día se puede hacer de una forma muy práctica, rápida, y compararlo con otras tecnologías que no, si bien estas tres casos de acá, la tromboelastografía, el BIS, y la ecografía, bueno, en este caso ecografía transesofágica, ustedes piensen qué tienen en común estas tres tecnologías. ¿A alguno se le ocurre algo que tengan en común? Yo hablé demasiado. Bueno, les digo. Lo que tienen en común son tres cosas. La primera es que son tecnologías portátiles. Pueden estar en un área de cuidados críticos, de quirófano, que sea perioperatorio, en una unidad de coronaria, de hemodiálisis, etc. La segunda cuestión que tienen en común es que no fueron hechas en sus principios específicamente para la anestesiología o para los cuidados perioperatorios, pero fueron implementadas. Ustedes sabrán mejor que yo, y por buenos motivos, fueron implementadas por la anestesiología. Y la tercera cosa que tienen en común, que es la más importante, es que lo que nos aportan estos tres aparatos no es un valor más. No es un tiempo de coagulación más o un parámetro indirecto sobre estado anestésico o una presión sanguínea que nos está indicando el funcionamiento de la bomba cardíaca, en cada caso, sino lo que nos aportan, y la palabra clave, es la función integral de aquello que queremos evaluar. La función integral en este caso del trombo, la función integral del estado de anestesia, de la conciencia, como quieran llamarlo, y la función integral del corazón. Tener o no tener estos tres aparatos hace una diferencia, y ustedes que son más jóvenes lo sabrán. Y lo mismo pasa con este otro aparato, el analizador de volumen sanguíneo. Tiene todas esas cosas en común con los otros tres. Es una tecnología portátil, no fue hecho para cuidados perioperatorios, para la anestesiología en particular. Todavía no se implementó para la anestesiología, lamentablemente. Y lo que nos aporta no es un valor indirecto, aislado sobre la volemia, no es un hematocrito, no es una presión vascular, una presión de lleno, no es una imagen ecográfica de la más avanzada que se le pueda ocurrir, sino es la volemia en su composición, porque lo que nos da es el hematocrito normalizado, que es el hematocrito que un paciente tendría si su volumen plasmático fuese o contraído o expandido a su volumen sanguíneo total ideal. Esa es la definición de hematocrito normalizado, seguramente no sé si la escucharon o no, después me dirán. Y también lo que nos aporta es un índice, por extrapolación, un índice de permeabilidad capilar, y eso es muy importante para los estados de inflamación. Así que la volemia se puede medir, la volemia importa, no solamente conocer de forma abstracta cómo se distribuye y todo eso, sino de forma práctica y real qué está pasando con la volemia, con el estado volémico. Y a propósito, ya terminamos, de otra relación lineal, y hablando de la volemia, nosotros, ya sea, no sé cuál es el protocolo favorito de ustedes, fluidoterapia o hemoterapia, pero lo que les aseguro es que cuando están poniéndolo en práctica, lo que están haciendo, y a la hora de infundir lo que sea que están infundiendo en cuanto a fluidos, están asumiendo que la volemia y el gasto cardíaco siguen una relación lineal. Como la del paciente ideal, nada más que ahora que estamos comparando otras dos variables, gasto cardíaco y volemia.
Esto es el gasto cardíaco. Esto no es la volemia, esto precisamente es el volumen sanguíneo intestinal de un perro. Y esto es el gasto cardíaco de ese mismo perro. ¿Está? Lo que se hizo este perro fue exsanguinarlo y retransfundirlo. Y lo que se observó con las variaciones de volumen, o sea, lo que les quiero decir es que acá podríamos poner la volemia tranquilamente, porque siguen una relación paralela con este volumen intestinal. Lo que se observó fue esta relación, que tiene un nombre, de esta forma se llama sigmoidea, y es ampliamente sigmoidea, nada, dista totalmente de ser una función lineal. ¿Cuál es la implicancia de ello? Es que hay un rango que corresponde a esta meseta, que variaciones de la volemia no van a afectar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque no van a afectar la precarga. ¿Por qué? Porque precarga y volemia no siguen una relación lineal. ¿Por qué? Porque la volemia se distribuye a veces de forma periférica o impredecible. ¿Qué está actuando en este mecanismo? O sea, esa sería la función lineal que asumimos. Esto, la capacitancia vascular. O sea, ¿cuál es el mensaje? Si tuviéramos que poner en palabras esta curva o esta gráfica, es que la vasculatura amortigua cambios agudos en la volemia, ya sea cambios en alta o cambios en baja. Y esto da pie para una segunda parte. Todo lo que vimos hasta ahora, como les dije al principio, son cosas tan antiguas que ni siquiera trascendieron en la literatura actual, o sea, años 50, 60, 70. Son experimentos clásicos, olvidados en fisiología cardiovascular. Son cosas viejas. La segunda parte, para otro encuentro, no ahora obviamente, es hablar de lo actual. ¿Por qué la volemia es relegada? Por cómo aprendimos hemodinámica, especialmente en medicina perioperatoria. Si aguantaron hasta el final, se merecen saber quién estaban atrás de todo esto, Starling y Guyton. Estos son los modelos de los artículos originales de ellos, cómo obtuvieron sus curvas, la curva de función ventricular y la curva de retorno venoso o función vascular venosa, como lo llamaría bien Levy. Y si se fijan, ambos cometieron el error de trazar sus gráficas al revés. Starling lo hizo al revés, intercambió variable dependiente por independiente, y Guyton hizo exactamente lo mismo. No sé por qué. Y acá ven la gran meseta de las presiones de succión que tuvo por su arreglo experimental de Guyton. Y esas, lo que llamamos dos doctrinas, son dos grandes metodologías que prevalecen hoy día. Una es la respuesta a fluidos, basadas en todas las variables dinámicas y todas esas cosas que ustedes seguramente hayan escuchado. Y la segunda es la de retorno venoso. O sea, la segunda parte, para un próximo encuentro, tiene que ver con lo que se está haciendo hoy en base a estos dos modelos y cómo la volemia es olvidada. Y creo que ya estamos. Yo no incluí referencias bibliográficas para no hacerlo más denso de lo que ya era la charla. Les dejo acá mi dirección de correo electrónico por si quieren todo el material, o sea, referencias, gráficas. Esta es una página de fisiología, está en inglés, pero es de Twitter, una cuenta de Twitter con cosas interesantes de actualidad. Y acá hay acá subo yo las publicaciones mías por si quieren consultarlas. Así que estamos. Espero que la